Muy buen día para todos. Mi nombre es Carlos Gustavo Enciso Matos. Soy estudiante de noveno semestre del programa de Derecho de la Universidad de Pamplona y hoy vengo a hablarles a ustedes acerca de un tema muy interesante, como son los requisitos para la creación de un centro de conciliación y o arbitraje en Colombia. En ese orden de ideas, entonces quiero presentarles a ustedes unas diapositivas que van a apoyar esta charla que les voy a dar a continuación. Entonces, tenemos lo siguiente. De acuerdo a eso, vamos a determinar entonces la regulación normativa. En el caso de la regulación normativa en Colombia para la creación de estos centros de arbitraje y conciliación, tenemos entonces la ley 640 y la ley 446. En el caso de la ley 640 tenemos los artículos 10 y 11. Y el artículo 92 de la ley 446 de 1998, en donde se autorizan a las entidades públicas, a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, a los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho y a las facultades de Ciencias Humanas y Sociales de las universidades, tanto públicas como privadas, a poder crear centros de conciliación. Los centros de conciliación son entidades autorizadas para funcionar por el Ministerio del Interior y Justicia, importantísima esta parte, de conformidad con los artículos 91 y 113 de la Ley 446 de 1998. En virtud de lo anterior, entonces tenemos una norma, y en este caso es la resolución 1342 del 2004 del Ministerio del Interior y Justicia, en donde se establecen los requisitos para la creación de centros de conciliación y o arbitraje. Entonces, en ese orden de ideas tenemos lo siguiente. Los requisitos, como lo dijimos anteriormente, los requisitos están establecidos en la resolución 1342 del 2004 del Ministerio del Interior y de Justicia. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, una solicitud por escrita. Esa solicitud por escrita la debe realizar el representante legal o la persona interesada en la creación de ese nuevo centro de conciliación. Y esa solicitud por escrito debe ir dirigida ¿a quién? Al Ministerio del Interior y Justicia. Segundo, se debe certificar la existencia y la representación legal de la persona que lo está solicitando, así como la condición de persona jurídica sin ánimo de lucro, o entidad pública, o facultad de derecho, de ciencias humanas, o consultorio jurídico de una facultad o de un programa de derecho en general. Se debe determinar la calidad de persona autorizada por la ley para crear centros de conciliación y arbitraje. Y en tercer lugar, entonces tenemos que se debe presentar un estudio de factibilidad coherente y razonable que cumpla con los criterios de conveniencia y oportunidad soportada en una información que debe ser verificable. Entonces, ¿qué debe tener ese estudio de factibilidad? Ese estudio de factibilidad debe ser coherente, razonable y se debe comprobar. Entonces, ¿qué debe tener? Primero, la ubicación del centro. Entonces, en el caso de la ubicación del centro, la persona, el representante legal, la persona que lo solicite, debe determinar sobre cuáles condiciones sociales, económicas, políticas o culturales, entre otros, de la población, ¿cierto?, en donde se va a ubicar ese centro de conciliación. Entonces, se debe determinar cuál es el área de influencia del futuro centro para determinar que evidentemente va a haber una conveniencia y una oportunidad para la creación del mismo. Entonces, importantísimo la ubicación del centro. Se debe determinar cuál es el sitio en donde va a quedar ese centro y esa zona o esa área de influencia. Tenemos entonces, segundo punto en ese estudio de factibilidad, la tipología del conflicto. Se debe hacer un estudio por parte de la persona o del ente interesado para establecer cuáles son los tipos de controversias que ocurren en esa zona de influencia, en ese sitio en donde va a ir ubicado el centro de conciliación, para determinar cuáles son esos problemas, esas vicisitudes, esas controversias
que se están presentando, ¿cierto? Se deben determinar cuáles son todos esos problemas o controversias que más hay en esa población objeto, en esa zona de influencia. Tenemos entonces estimación de la demanda del servicio como siguiente punto que debe ir en el estudio de factibilidad. Entonces, de acuerdo a la conformación, de acuerdo a la ubicación del centro y la tipología del conflicto, la entidad interesada deberá presentar un análisis de la relación oferta o demanda, ¿cierto? Tiene que presentar un análisis de la relación oferta y demanda con respecto a los conflictos que se presentan y las alternativas para la solución a nivel de la justicia formal e informal, con el fin de que se pueda establecer una proyección de los casos que se espera atender. Entonces, en este punto, estimación de la demanda del servicio, es un estudio para determinar cuál es la relación oferta y demanda con base en la cantidad de conflictos que se están presentando en esa zona de influencia. Bien, tenemos entonces como siguiente punto la organización administrativa del centro. En la organización administrativa del centro, pues hay que determinar cómo va a ser la estructura funcional del centro para poder ofrecer sus servicios. Entonces hay que determinar el personal que va a desarrollar las actividades dentro del centro. ¿Qué tipo de personal? Perfiles y demás, ¿cierto? Teniendo en cuenta la ubicación del centro, la tipología del conflicto, la demanda de los servicios. Pues, ¿cómo es esa organización administrativa? ¿Cómo va a estar conformado ese futuro centro de conciliación? Como siguiente punto tenemos entonces la estrategia de divulgación. El centro de conciliación, el futuro centro de conciliación y arbitraje, debe contar con una estrategia de divulgación, de publicidad de los servicios que va a prestar. ¿Como cuáles servicios? Como conciliaciones, asesorías, capacitaciones, etcétera, a la población de confluencia, a la población donde va a estar ubicado ese futuro centro de conciliación, teniendo en cuenta los resultados de los análisis que se han hecho con respecto a la ubicación, al tipo de conflicto que se presenta y a la demanda del mismo. Tenemos entonces nosotros el sistema de evaluación y seguimiento. El centro, el futuro centro de conciliación y arbitraje, debe contar con un proyecto de evaluación y seguimiento de todos los servicios que va a prestar. Ese sistema de evaluación y seguimiento debe tener una serie de variables, como por ejemplo, los indicadores de gestión, el grado de satisfacción de los usuarios, el cumplimiento de los acuerdos que se alleguen, que se firmen, que se pacten en ese centro, la atención de quejas y reclamos, el procedimiento para la atención en los casos de incumplimiento de los acuerdos o reincidencia del conflicto. Y pues el mapa de riesgo que se puede presentar. Entonces, importantísimo ese sistema de evaluación y seguimiento. Tenemos como siguiente punto el programa de educación continuada. El centro de conciliación debe contar con un programa de educación continuada, entendiéndose este como una capacitación interna, una capacitación constante a los funcionarios que confluyen en ese centro de conciliación, a los funcionarios, a los abogados y demás que trabajen en ese centro de conciliación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cuenten con un mecanismo de actualización constante sobre la materia de competencia en las diferentes áreas del derecho en donde se vayan a desarrollar las actividades. Tenemos entonces como siguiente punto los recursos logísticos y físicos. El representante legal, la persona que solicita ante el Ministerio del Interior y de Justicia esta creación de un nuevo centro de conciliación, debe demostrar que cuenta con los recursos logísticos y físicos necesarios para prestar con eficiencia y eficacia los servicios planeados o presentar un proyecto de factibilidad para la consecución de los mismos. Entonces, se debe demostrar que se cuenta con esos recursos logísticos y físicos. O si no, presentar un plan de cómo se pueden conseguir o gestionar. Recursos financieros. En el caso de los recursos financieros, la persona interesada debe demostrar que cuenta con los recursos financieros, económicos, para prestar con eficiencia y eficacia los servicios planeados o presentar un proyecto factible para la consecución de mismos. Entonces, la persona tiene que demostrar que cuenta con esos recursos económicos y financieros para la puesta en marcha de ese nuevo centro de conciliación. Debe garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del futuro centro de conciliación. Adicional a eso,
se debe presentar entonces otros documentos, como cuáles. Entonces tenemos el reglamento interno del centro de conciliación, las políticas y parámetros que garanticen la calidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios que se prestan dentro del centro, los principios del centro de conciliación, asimismo los requisitos, nombramientos y funciones de cada una de las personas que hacen parte de ese centro, requisitos, perfiles y demás. Debe llevar también un documento en donde se pueda evidenciar cómo van a ser los procedimientos de conciliación y arbitraje, cómo va a ser el procedimiento de la forma de reparto de los casos que se soliciten en las diferentes áreas del derecho, que se vayan a realizar las conciliaciones y demás. Las causales y procedimiento de las sanciones a las personas que hacen parte del centro cuando se incumpla, cuando se presente algún tipo de falta y demás. El código de ética, importantísimo el código de ética, que se debe cumplir a cabalidad por todas las personas, los abogados y demás, que confluyen en el centro de conciliación. Las tarifas de los servicios, importante dar a conocer las tarifas de los servicios, cómo van a ser. Los deberes y las obligaciones que hacen parte de ese centro de conciliación. Y finalmente, el reglamento de arbitraje institucional. El centro de conciliación que llegase a prestar el servicio de arbitraje deberá presentar un procedimiento arbitral institucional, el cual debe incluir las tarifas por los servicios, de acuerdo a los servicios. La lista de conciliadores. Debe haber un listado con su respectiva hoja de vida y demás, de acuerdo a las diferentes áreas del derecho, de todos los conciliadores que van a trabajar, que van a desarrollar sus actividades. Importantísimo también que esos conciliadores deben acreditar su capacitación de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Todos deben ser conciliadores certificados. Y finalmente, otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los centros que presten servicios en otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, diferentes a la conciliación y al arbitraje, deben cumplir con las normas vigentes que sobre la materia y deberán estar incluidos en el estudio de factibilidad que se presente de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando. Bien, entonces, digamos que eso era lo que quería aportar el día de hoy. Les agradezco a ustedes por la atención que me prestaron durante la exposición de estos requisitos y bueno, espero que sea un aporte grande para ustedes que pueda servirle como guía futura si alguno de ustedes quiere desarrollar, quiere gestionar un nuevo centro de conciliación. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo un excelente día. Gracias.